detención de esta mujer, de Autumn Marie, de 47 años de edad, considerada objetivo prioritario dentro de la lista binacional. La madrugada del 28 de septiembre de 2025, las calles de Hermosillo se convirtieron en escenario de una persecución que parecía salida de una película. Un sedán negro derrapaba entre avenidas, rebotando contra los topes, escapando de un cerco policial que se cerraba con precisión quirúrgica. Al volante iba una mujer de 47 años, cabello rubio despeinado, mirada fija en el retrovisor y manos que no temblaban. Su nombre era Autumn Marie. Para la mayoría, una desconocida. Para las autoridades de México y Estados Unidos, una de las fugitivas más peligrosas y escurridizas de los últimos años. Cuando las patrullas lograron bloquearla, cuando el motor finalmente se apagó y las esposas cerraron sobre sus muñecas, nadie imaginaba que esa captura abriría una caja de secretos que expondría la red criminal transfronteriza más sofisticada de la última década. Pero para entender cómo llegó ese momento, hay que regresar 14 semanas atrás. Era el 14 de junio de 2025, y en la frontera norte se llevaba a cabo una conferencia sin precedentes. Autoridades mexicanas y estadounidenses compartían escenario. Detrás de ellos, una pantalla proyectaba los rostros de 15 fugitivos. 15 nombres que habían convertido la región entre Sonora, Baja California y Arizona en una zona de guerra invisible. Agentes del Departamento de Justicia, la DEA, Aduanas y Protección Fronteriza, junto con la Fiscalía de Sonora, presentaban la lista binacional de los más buscados. Entre narcotraficantes, homicidas y lavadores de dinero, un rostro pasó casi desapercibido. Una mujer con sonrisa contenida, mirada directa y antecedentes por violación a la libertad condicional. Su nombre, Autumn Marie. Lo que el comunicado no decía era que tras esa acusación menor se ocultaba una pieza clave del rompecabezas criminal que conectaba a cárteles del Pacífico con redes de tráfico humano y armas hacia Estados Unidos. Apenas 24 horas después de revelarse la lista, la primera ficha cayó. Mariana, identificada como el objetivo número 11, fue interceptada caminando por una colonia tranquila de San Luis Río Colorado. Llevaba bolsas del supermercado y una calma que desconcertó a los agentes. No corrió, no gritó, simplemente levantó las manos y se rindió. Lo que vino después cambió el rumbo de toda la operación. En su casa, los agentes encontraron teléfonos con mensajes directos a Autumn Marie, transferencias bancarias entre ambas y fotografías tomadas en Hermosillo, sonriendo frente a una casa de fachada común. Aquello confirmaba que no se trataba de una delincuente aislada. Mariana era parte de la red. En menos de 2 días, y enfrentando décadas de prisión, aceptó cooperar. Reveló ubicaciones, nombres y algo que heló la sangre de los investigadores. Autumn Marie contaba con protección interna. Alguien dentro de las corporaciones policiales la alertaba antes de cada operativo. Cada intento por capturarla había fallado por razones inexplicables. Casas vacías con tazas de café todavía humeando, computadoras encendidas sin archivos, colchones recién movidos. Era como si alguien le susurrara al oído exactamente cuándo huir. Esa revelación cambió por completo la estrategia. El comandante a cargo ordenó una compartimentación total. Solo 12 personas conocerían los detalles del nuevo operativo. Sin correos, sin papel, sin filtraciones. Comunicación cifrada y vigilancia satelital. Esta vez no habría errores. Mientras tanto, en Hermosillo, la mujer más buscada vivía bajo un disfraz de rutina. Sus vecinos la conocían como la güera americana que apenas salía de casa. Cada tarde paseaba a un perro pequeño, cada noche llegaban vehículos con placas extranjeras que se detenían unos minutos frente al portón y desaparecían. A simple vista parecía una mujer solitaria. En realidad, dirigía desde esa casa una red que movía drogas, dinero y personas a ambos lados de la frontera. Las agencias ya sabían que estaba ahí, pero no podían acercarse sin delatar el operativo. Por eso la vigilancia comenzó desde los edificios contiguos, con lentes de largo alcance y cámaras urbanas enlazadas al sistema de inteligencia binacional. Durante días, Autumn Marie no mostró señales de sospecha.
Entraba y salía, siempre acompañada por los mismos 2 hombres armados. Pero algo cambió cuando la captura de Mariana se hizo pública en televisión. Los vecinos notaron la diferencia de inmediato. La mujer dejó de salir. Las luces permanecían encendidas toda la noche. Se escuchaban voces alteradas en inglés y español. Vehículos nuevos llegaban a toda hora. Una noche, un grito rompió el silencio del barrio. «Ya no es seguro quedarse aquí», dijo una voz masculina. Pero Outem no se movió. Quizás confiaba demasiado en su red de protección. Quizás pensaba que su nombre no valía lo suficiente como para arriesgar una operación internacional. Ese error selló su destino. Durante 3 semanas, los equipos de inteligencia documentaron cada movimiento. Captaron los horarios, los vehículos, las visitas. Los informes eran claros: la casa no era refugio, era centro de operaciones. Desde ahí, coordinaba envíos de metanfetamina hacia el norte y tráfico de armas hacia el sur. En otras palabras, un puente criminal perfecto. A finales de septiembre, la decisión estaba tomada. La captura debía ser quirúrgica. Sin filtraciones, sin fuego cruzado, sin margen de error. El operativo tendría nombre clave: Tormenta del Desierto. 12 agentes, 6 patrullas y un helicóptero en stand-by. Y mientras el plan tomaba forma, Outem Marie seguía en esa casa sin saber que el cerco ya se estaba cerrando, metro a metro, calle por calle, hasta que no quedara salida posible. La madrugada del 28 de septiembre comenzó sin ruido, sin sirenas, sin alertas visibles. Solo el zumbido lejano del viento y las luces naranjas de Hermosillo parpadeando entre sombras. Las patrullas se habían posicionado desde las 5 de la mañana, con motores apagados y radios en modo silencioso. 12 agentes esperaban la señal, ocultos tras vehículos estacionados o detrás de muros bajos, observando aquella casa de paredes color arena que parecía dormida. En el aire se respiraba una mezcla de tensión y precisión. Nadie hablaba. Nadie se movía. A las 6:12, una sombra cruzó la ventana principal. Movimiento confirmado. Había alguien despierto. 3 minutos después, una segunda silueta se asomó por la cocina. El comandante miró su reloj, respiró hondo y dio la orden final. Esperamos el primer cambio de luz. Porque en ese tipo de operaciones, incluso el amanecer puede ser enemigo o aliado. El cielo comenzaba a teñirse de gris cuando el momento llegó. A las 6:47, la voz sonó en los auriculares: «Adelante, adelante, adelante». Las unidades se activaron en sincronía. 2 agentes se aproximaron por el callejón trasero, 4 por el frente, otros desde los flancos laterales. El portón metálico estaba cerrado, pero los cerrojos ya no importaban. Lo que ocurrió a continuación nadie lo vio venir. El rugido del motor rompió el silencio. El portón se abrió violentamente desde dentro, y un sedán negro salió derrapando a toda velocidad. La conductora era ella. Outem Marie. Aceleró como si su vida dependiera de cada segundo, y en realidad, así era. Las patrullas intentaron bloquear la calle, pero el vehículo zigzagueó, rozando los bordes de los autos estacionados y lanzando chispas contra el pavimento. Los agentes se dispersaron buscando cobertura. El aire se llenó de polvo y olor a goma quemada. En la siguiente esquina, una escena inesperada. Una niña de no más de 8 años cruzaba la calle en bicicleta. Su padre, unos metros atrás, levantó la mirada y gritó. La niña no alcanzó a reaccionar. El sedán giró justo a tiempo para no arrollarla, pero el vehículo pasó a centímetros de su cuerpo. El padre se lanzó sobre ella, ambos cayendo al suelo mientras el coche se perdía entre calles. El comandante, con el corazón al borde del colapso, gritó por radio: negativo en disparos. Demasiados civiles. La persecución se volvió una ruleta. En cada esquina, la posibilidad de una tragedia. El sedán negro atravesó una avenida principal y casi impactó una camioneta familiar. Los claxon resonaban,
la gente gritaba, y aún así, Outem no frenaba. Sabía que solo tenía segundos antes de quedar rodeada. Pero adelante, las unidades ya habían cerrado el paso. 3 patrullas formaron un muro de acero al final de la calle. No había salida. El auto frenó derrapando con un chirrido que se extendió por todo el vecindario. El humo del motor se mezclaba con el calor del amanecer. Las puertas de las patrullas se abrieron al mismo tiempo. 12 armas apuntando, 12 voces gritando lo mismo: apaga el motor, manos donde podamos verlas. Durante 3 segundos, Outem permaneció inmóvil. Miraba el frente con la respiración contenida, como si estuviera calculando probabilidades invisibles. Luego bajó lentamente las manos del volante y murmuró una frase casi inaudible. Ya valió. El clic metálico de las esposas rompió la tensión. Había terminado. O al menos, eso creían. El padre que había salvado a su hija declaró horas después: vi la muerte pasar a 2 metros. Esa mujer no frenó, no le importamos. Solo quería escapar. Su testimonio se volvió viral, mientras los medios nacionales transmitían la noticia de la captura en tiempo real. Outem Marie, la fugitiva binacional, finalmente había caído. Pero lo que encontraron en su casa cambió la historia por completo. Los agentes entraron en formación, atravesando el portón destrozado. Lo que había dentro no era una simple vivienda. Era un laboratorio logístico. En los closets había compartimentos falsos que ocultaban rifles AR-15, AK-47 y cargadores de alta capacidad. Sobre las mesas, paquetes de metanfetamina cristalina sellados al vacío, con etiquetas que indicaban pureza y peso. Cajas de píldoras prensadas que imitaban medicamentos legales, pero contenían fentanilo puro, suficiente para provocar miles de sobredosis. Y junto a todo eso, una montaña de dinero. Más de $200,000 en efectivo, mezclados con fajos de pesos mexicanos. Los investigadores se miraban sin hablar. Aquello no era un escondite. Era una base de operaciones. En el cuarto trasero encontraron lo que más llamó su atención: 3 computadoras portátiles con cifrado militar, discos duros externos, memorias USB ocultas dentro de libros, y mapas de la frontera entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona. En esos mapas, las rutas estaban marcadas con diferentes colores, y al margen se leían notas escritas a mano: turnos patrulla, brecha 22, B.9 seguro. La pieza más perturbadora apareció entre un montón de papeles apilados. Listas de nombres con anotaciones a un lado. 10K, 15K, 20K. Los agentes tardaron segundos en entenderlo. No eran códigos de drogas. Eran personas. Migrantes. Cada cifra representaba la cantidad en dólares que habían pagado para cruzar la frontera. Outem Marie no solo coordinaba drogas y armas. Coordinaba vidas humanas. Era el eslabón perfecto entre polleros mexicanos y transportistas estadounidenses. Cobraba por adelantado, organizaba los cruces, y cuando las cosas salían mal, desaparecía con el dinero. Un agente de la DEA revisó los documentos y palideció. Semanas antes, en Arizona, habían rescatado a un grupo de migrantes abandonados en el desierto. Todos describieron haber tratado con una mujer americana que hablaba perfecto español. Ahora sabían quién era. El rompecabezas encajaba. Pero el golpe final llegó cuando descubrieron los registros de pagos mensuales a colaboradores anónimos. Cifras pequeñas, pero constantes. $5,000, $10,000. Fechas que coincidían con operativos fallidos en ambos países. Alguien desde dentro la protegía. El comandante ordenó revisar todo. Computadoras, libretas, números de serie, cualquier pista. Porque si había un topo, no solo se trataba de una fugitiva capturada, sino de una red entera podrida desde adentro. Y mientras afuera el sol terminaba de subir sobre Hermosillo, en ese interior lleno de polvo, armas y dólares, las autoridades comprendían que la historia apenas comenzaba.
En las horas siguientes a la captura, el operativo se transformó en una operación binacional de inteligencia. La DEA, el Servicio de Marshals y la Fiscalía de Sonora abrieron canales cifrados para compartir información en tiempo real. El contenido de las computadoras incautadas revelaba algo mucho más grande que una red local. Los mensajes descifrados mostraban contacto directo con operadores en Culiacán y Guasave, y lo más alarmante, conversaciones con intermediarios en Phoenix, Tucson y hasta en California. Autumn Marie no era una fugitiva improvisada. Era la arquitecta invisible de una red que movía millones de dólares y toneladas de mercancía ilegal entre ambos lados de la frontera. Los expertos forenses trabajaron sin descanso. Cada capa de cifrado que rompían abría nuevas puertas. Mensajes con lenguaje codificado, transferencias internacionales, listas de pagos a funcionarios y contraseñas asociadas a billeteras de criptomonedas. Los investigadores descubrieron que Autumn había convertido el lavado de dinero en un arte. Convertía efectivo en Bitcoin mediante intermediarios, lo dispersaba en decenas de pequeñas transacciones y luego lo transformaba en propiedades. 3 casas en Hermosillo, 2 en Tucson, 1 en Phoenix, y un terreno en Nogales. Todas compradas a través de empresas fantasma registradas en Delaware y Panamá. La red financiera estaba tan bien estructurada que ni siquiera los bancos locales habían notado irregularidades. La suma total estimada superaba los $20 millones. Pero lo más inquietante fue descubrir cómo esa fortuna se sostenía. En los registros aparecían nombres de empresarios, comerciantes y hasta funcionarios que, sin saberlo, habían lavado dinero de la red al rentar propiedades o aceptar transferencias de inversión. Autumn se había infiltrado en el sistema económico formal con la precisión de un virus. El 30 de septiembre, solo 48 horas después de su captura, se ejecutó la ofensiva más grande de los últimos años. 3 operativos simultáneos en Hermosillo desmantelaron casas de seguridad conectadas con su red. En Phoenix y Tucson, el servicio de Marshals realizó arrestos coordinados gracias a la información que los analistas habían extraído de sus computadoras. Cuando México golpeaba al sur, Estados Unidos golpeaba al norte. La coordinación fue tan exacta que las redadas ocurrieron con minutos de diferencia. Los teléfonos intervenidos se llenaron de pánico. ¿Qué pasó con la güera?, preguntó una voz alterada. Cayó, respondió otra. El silencio posterior lo dijo todo. Esa noche, las casas de seguridad en Sonora comenzaron a arder. Los propios miembros del cártel destruían documentos, quemaban computadoras, abandonaban vehículos. En cuestión de horas, la red entera colapsaba bajo el peso del miedo. Las autoridades interceptaron conversaciones cifradas desde Culiacán donde los jefes preguntaban lo mismo: ¿qué tanto sabe Autumn? ¿Puede identificar nombres? ¿Podría hablar? La preocupación era real. Y la respuesta que recibieron fue aún más inquietante: si habla, todo se cae. Por eso, al amanecer del 1 de octubre, Autumn Marie fue trasladada a una celda de máxima seguridad en Hermosillo bajo protección especial. No por su seguridad física, sino por el valor de lo que sabía. Si alguien lograba eliminarla antes de que hablara, decenas de investigaciones quedarían enterradas. Pero si decidía cooperar, el cártel de Sinaloa perdería una de sus piezas más importantes. Mientras tanto, la paranoia se desató en el otro extremo. En Culiacán, 3 operadores fueron ejecutados por sospecha de haberla delatado. En Hermosillo, un hombre identificado como miembro de su red desapareció sin dejar rastro. Y en Phoenix, los aliados financieros comenzaron a transferir dinero frenéticamente, intentando borrar cualquier conexión con ella. Pero era tarde. Los algoritmos de inteligencia financiera ya seguían cada rastro. Los fiscales federales de Arizona comenzaron a preparar el proceso de extradición. Los cargos iban mucho más allá de violación a libertad condicional, conspiración para distribuir narcóticos, tráfico de armas, lavado de dinero, transporte ilegal de personas y corrupción institucional. Cada cargo equivalía a años. Juntos, significaban cadena perpetua.
El 29 de septiembre, en una videoconferencia clasificada, agentes de ambos países debatieron una sola pregunta: ¿cooperará? Porque en este tipo de casos, la información es la moneda de cambio. Un nombre por una reducción de sentencia. Una confesión por un traslado a prisión más segura. Un mapa por inmunidad parcial. Outem lo sabía. Y por eso, cuando los agentes entraron a su celda para el primer interrogatorio, ella los miró con la calma de quien aún conserva poder. Sé lo que quieren, dijo en voz baja. Pero también sé lo que valgo. Esa frase cambió el tono del encuentro. Los fiscales comprendieron que estaban frente a una mujer que no solo sobrevivía dentro del caos, sino que lo había dirigido. Ella no necesitaba armas para controlar a su entorno, solo información. Sabía nombres, rutas, fechas, acuerdos, y sobre todo, sabía quiénes dentro de las instituciones la habían protegido.